De todas las enfermedades infecciosas, hoy por hoy es la más letal, es decir, la que más muertes ocasiona a nivel mundial. La época de la pandemia del COVID fue un retroceso total en cuanto a los indicadores de curación. Marea Viva. Marea Viva, un podcast desde Caibarien, la Villa Blanca de Cuba. Marea Viva. Saludos, gracias por llegar a este canal. Soy Alejandra Rojas y transmitimos el podcast Marea Viva desde Caibarien, Cuba, para acercarte a asuntos que pueden resultar de tu interés. Incluimos temas educativos, historias de vida e informaciones de nuestra Villa Blanca. En esta emisión nos motiva a acercarnos a la tuberculosis, una enfermedad infecciosa causada por un tipo de bacteria y que suele afectar a los pulmones, pero a otros órganos del cuerpo. Importante es saber que la tuberculosis se puede prevenir y curar. ¿Quieres conocer más? Suscríbete a esta página y dale like. Gracias por seguir atento a nuestro podcast Marea Viva. Como adelanté, hoy nos acercamos a la tuberculosis, una enfermedad prevenible y curable. Me acompaña en esta oportunidad el doctor Carlos Manuel Rodríguez para ofrecernos detalles sobre este padecimiento. Doctor, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de abordar la tuberculosis? Una enfermedad muy antigua, conocida, inclusive se han detectado huellas de la enfermedad en restos fósiles de hace miles de años y que hoy todavía está presente a nivel mundial. De todas las enfermedades infecciosas, hoy por hoy es la más letal, es decir, la que más muertes ocasiona a nivel mundial. Un día conversando acerca de esto, decían, no, pero la COVID, ¿qué pasó con la COVID? Que la COVID afectó a los países desarrollados. Se supo. La TB, aunque existe, está diseminada a nivel mundial, fundamentalmente a qué países afecta, los países pobres, los países subdesarrollados, y por lo tanto no es una enfermedad tan mediática como lo fue el COVID. Pero también hay que tener en cuenta que el COVID era nuevo y ya la tuberculosis, con el tiempo que lleva entre nosotros, todavía sigue siendo letal. De hecho, se había logrado, no erradicar, pero sí se había logrado el control de la tuberculosis en muchos países del mundo, y sin embargo la época de la pandemia del COVID fue un retroceso total en cuanto a los indicadores de curación y de diagnóstico de la TB, porque fueron 3 años prácticamente que el mundo se paralizó. ¿Qué caracteriza a la enfermedad? A ver, es una enfermedad infecciosa producida por el Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que es ácido alcohol resistente, que se transmite por vías respiratorias, así por las microgotas de saliva, por la respiración, que es caracterizada por una tos que generalmente dura más de 2 semanas. Que la tos puede ser seca, puede ser productiva, es decir, con expectoración, que en ocasiones la expectoración puede ser francamente sanguinolenta o con estrías de sangre. Trae consigo decaimiento, pérdida de apetito, pérdida de peso, fiebre, que generalmente ocurre en horas de la tarde o de la noche, que generalmente no es una fiebre elevada, escalofríos en horas de la noche. En general la persona se va depauperando, es decir, como ha perdido peso, qué decaída está, como le han caído los años encima, le dicen a la persona cuando la ve eso de manera general, son los síntomas. Sí, se deterioran físicamente. Se deteriora físicamente. ¿Qué pasa? Que es una enfermedad que afecta prácticamente a todos los órganos del organismo. Que la presentación más frecuente es la pulmonar, que es la que da estos síntomas específicos, pero hay tipos de tuberculosis que afectan prácticamente todos los órganos del organismo. Es una enfermedad curable, prevenible. Cada día son más los medicamentos que hacen resistencia, que esta enfermedad hace resistencia al uso de los antibióticos. Por eso es que se ha cambiado el uso de medicamentos. De hecho, nuestro país posee o tiene implementado un programa primero de control en estos momentos de erradicación de la tuberculosis desde 1962. Prácticamente fue el primero y segundo programa de salud desarrollado por la revolución, que ha tenido 6 etapas distintas y estamos en una 6ª etapa hoy, que tiene un tratamiento de 2 fases y que precisamente por la resistencia que produce
bacteria, este microorganismo, es que se utiliza un tratamiento multidroga, 4 drogas o medicamentos en la primera fase y 2 drogas en la segunda fase. Una primera fase compuesta por 60 dosis y una segunda fase compuesta por 48 dosis. Ya eso sí es para los enfermos. Para los enfermos. Ahora, que es una enfermedad que también que se trata no solamente al enfermo, sino a todos los contactos. Se le pone un tratamiento, no tratamiento, sino una quimioprofilaxis, es decir, se le administra un medicamento específico para evitar que no es las mismas dosis, por supuesto. No es la misma dosis y es un solo medicamento. Ahora, que es una enfermedad que tener o haberse contagiado con este Mycobacterium, con este bacilo, es necesario para padecerla, pero no es suficiente. Tiene que haber otras condiciones inherentes incorporadas a la persona para que desarrolle la enfermedad. Tú puedes haber tenido contacto con el bacilo de la tuberculosis desde que eras niña y no desarrollar nunca la enfermedad. Ahora bien, cuando se reúnen unas ciertas condiciones, como por ejemplo un debilitamiento del organismo, bien sea por otra infección, porque usted padezca alguna enfermedad que baja la inmunología natural quizás que tenga, o por un proceso oncoproliferativo, usted es alcohólica, es fumadora, puede tener una enfermedad crónica como la diabetes, una insuficiencia renal crónica. Todos estos procesos disminuyen la inmunidad, la resistencia al organismo y puede entonces aparecer la enfermedad. Por tanto, todas estas patologías son factores de riesgo a la hora de hablar de tuberculosis. Es una enfermedad que tiene muy delimitado quiénes son los principales grupos de riesgo. Por ejemplo, los principales grupos de riesgo, en primer lugar, son los pacientes, que son las personas que son contactos de casos positivos. Los pacientes que viven con VIH. Es la coinfección VIH-TB es la coinfección de 2 enfermedades transmisibles más frecuentes que hay en el mundo hoy por hoy y una de las más letales. El personal de la salud. Estamos expuestos a esta bacteria. Están también los fumadores, los alcohólicos, los diabéticos, los reclusos y exreclusos por el mismo nivel de hacinamiento que hay en los establecimientos penales en todo el mundo, no solamente en nuestro país. Estos son los grupos sobre que más se debe incidir con la pesquisa, sin olvidarnos de todos los asmáticos, de las personas que padecen EPOC, es decir, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de los ancianitos, las edades extremas de la vida. Pero bueno, específicamente los grupos más son esos los más. Y en eso incide la pesquisa, que es el diagnóstico. Vamos a explicar un poco cómo se diagnostica, porque quizás a veces olvidamos que está presente y es importante a veces por experiencia personal de mi familia, sé que hay que hacerlo periódicamente y no todo el mundo quiere someterse al examen de la tuberculosis. El examen más sencillo que hay para determinar si la persona tiene TB o no es el examen de esputo directo, es decir, se escupe en un frasco y ese frasco se analiza a nivel de laboratorio y se ve directamente en una lámina si en ese esputo hay presencia de esos bacilos. El esputo directo, inclusive el diagnóstico está en 2-3 días cuando se monta. Generalmente se monta en los laboratorios al menos 2 veces a la semana. ¿Para qué? Para evitar que se acumule. Es muy sencillo, la persona agarra, si es en ayuna mejor. La primera muestra se debe recoger en el consultorio médico en el momento que la persona acude y se hace una segunda muestra al día siguiente, que sí debe ser en ayuna, sin que la persona se haya lavado los dientes ni haya fumado. ¿Para qué? Para que sea más, inclusive más explícita, la muestra, menos proclive a contaminarse. Ese es el esputo directo. Ahora, a esa primera muestra que usted escupió, se le hace a su vez un cultivo, es decir, esa muestra se envía al laboratorio de microbiología, al bacteriológico. En este caso somos de los pocos municipios que tienen un laboratorio aquí, tenemos esa ventaja, y se siembra en una incubadora a una temperatura X durante 56 días para que crezca, que florezca como un cultivo de una secreción de piel. Así mismo, lo que demora 56 días, que es inclusive también confirmatorio. Tenemos en este momento el rayo X, que por antiguo que sea no ha pasado de moda, con lesiones muy específicas. Está también el cuadro clínico del paciente. Está la prueba de tuberculina, que se le hace no solo al paciente que tú sospechas, sino a todos los contactos para ver el nivel de contacto, valga la redundancia, que ha tenido la persona con el bacilo de la tuberculosis. Ojo, una prueba de tuberculina elevada. Esto se mide, se mide a las 72 horas, se inyecta la tuberculina, una décima, se mide a las 72 horas, independencia de la cantidad de milímetros que hace la roncha, es el grado de contacto. No quiere decir que una prueba de tuberculina hiperreactiva, es decir, de más de 15 milímetros,
el paciente sea enfermo, usted lo tiene que seguir estudiando, pero hay por lo otro que explicaba, causas que puede ser hiperreactivo esa prueba. Así que es una enfermedad que hay que conocer, que existe en nuestro país, con la que convivimos y de la que hay que protegerse. En este momento se está tratando de bajar la incidencia de esta enfermedad a menos de 5 personas por cada 100.000 habitantes. Que sería lo recomendable. Todavía no la cumplimos. De hecho, la provincia de Villa Clara está en 6.6, si mal no recuerdo, el municipio de Caibarien está por encima de la provincia. Oportuno entonces conocer la enfermedad y saber que el diagnóstico está en nuestras manos. Marea Viva. Marea Viva. Marea Viva. Gracias al doctor Carlos Manuel Rodríguez por sus detalles acerca de una enfermedad que, reitero, es prevenible y curable. Si llegaste hasta el final del podcast, te invito a que regreses el próximo viernes cuando volverá Marea Viva, un espacio que se genera desde Caibarien, Cuba. Recuerda activar la campanita si aún no te has suscrito. Activa las notificaciones y dime si te gustó mi contenido.